Vamos a hablar de la situación de la construcción, ¿no? Algo habíamos anticipado al principio, recién comentábamos también lo que pasa en los comercios, la caída en las ventas, es una situación que se replica en distintos ámbitos, ¿no?, de la economía argentina. Hay situaciones, sectores que están más comprometidos que otros, y en estos momentos estamos con el titular de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Ahí está Daniel Mafud. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. Pero ¿cómo evalúa la situación de su sector en este contexto? Bueno, hoy, a 3 años de esta nueva gestión, Sí. Estamos convencidos de que las políticas de obras públicas no han sido acertadas. Pensando en términos de que se puede haber mejorado, en términos de transparencia, Sí. Pensemos en que hoy hay licitaciones públicas, no hay adjudicaciones directas, eso es positivo. Sí. Es bueno que los pliegos no tengan valor, es decir, se los puede adquirir con mucha facilidad de la página web. Hasta ahí venimos con temas positivos, ¿no? Pero en cuanto a una mirada más amplia de lo que es la política de obras públicas nacional, entendemos que se ha concentrado una gran masa de recursos en obras de infraestructura. Sí. Las obras de infraestructura son necesarias para el desarrollo nacional, pero tiene una incidencia de mano de obra muy baja, Bien. del orden del 8% del costo de la obra. Sí. Sí. En desmedro de las obras de arquitectura, Ajá. que tienen un componente del orden del 50 al 60%. Pero para que la gente entienda, cuando hablamos de obra de infraestructura estamos hablando de, por ejemplo, Grandes la obras, ampliación claro, de la pista del aeropuerto, por decir, obras de gran magnitud. Tal cual. ¿Y las obras de arquitectura a qué se refiere? La obra emblemática de arquitectura, la vivienda social, Bien. claro. y escuelas. Claro. Y escuelas. Sí. ¿Por qué vale la pena hablar de esto, ¿no es cierto?, de cómo se aplican los recursos? Porque en esa concentración a obras de infraestructura se generó muchísimo desempleo. Sí. Además, por ejemplo, en un año, intervención en 8 aeropuertos, el Paseo del Bajo en Buenos Aires, se está construyendo una playa de estacionamiento sobre el agua frente a Aeroparque. Obras que pueden tener sentido desde el punto de vista de la infraestructura y del desarrollo nacional. Sí. Parques eólicos, Sí. centrales de energía. Todo eso es muy importante, pero no puede ir aislado de la generación de mercado. O sea, habría que ir simultáneamente aplicando recursos a infraestructura y a generar empleo y a generar soluciones habitacionales, ¿no es cierto? Sí, sí. Nuestro país hoy tiene un déficit que supera las 3 millones de unidades. Entonces, pero además, no estamos hablando solo del tema de la vivienda social, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? La vivienda social, de más está decir la contención social de una familia, que dejan de vivir en hacinamiento, ¿no es cierto?, en promiscuidad, Sí. Y esa gente que mejora sus condiciones y su proyección de vida, ¿no? Sí. Se parte desde ahí. Pero detrás de eso hay una cadena de valor. Industrias, carpinterías de aluminio, herraje, ladrillos cerámicos, el transporte, Sí. alquiler de maquinarias, proveedores de bienes, proveedores de servicios, compañías de seguro. Claro, hay toda una cadena que se hay ve una afectada. cadena de valor Sí. que está afectada. La industria está muy afectada por este cambio en las políticas. Claro. Entonces, en esta mirada de decir la política de obras públicas no fue eficiente, no fue eficaz. Y muchos de los planes lanzados funcionan en determinadas regiones con otra cultura, con otra realidad social, económica y cultural. Como por ejemplo. ¿Tienen las pymes, un lugar, un espacio en donde plantear estas situaciones, estas preocupaciones? ¿Hay algún lugar en donde puedan...? Es una lucha. Nosotros formamos la Confederación de Pymes Constructoras, digamos, donde contiene a las distintas regiones, y llevamos esta posición y pudimos hablar con los actores más importantes en el desarrollo de la política de obras públicas nacional. Pudimos hablar con todos, pero no logramos el cambio que nosotros esperábamos. Sí pudimos hablar, las puertas están abiertas, uno puede hablar, Sí. pero los resultados... No se ven. No hay cambios, es En decir, realidad el se problema profundizó. es un problema de prioridades, digo, que se asigna cuando se habla de obras a nivel nacional. ¿Es un problema de prioridades o cómo analiza esto? Digo, porque priorizar obras de infraestructura por sobre viviendas sociales pasa por ahí, o es una cuestión de financiamiento. Entiendo que son
estrategias, decisiones políticas que son estratégicas, es decir, cómo se entiende el desarrollo de un país. Claro. Yo creo que es muy importante rescatar un concepto del doctor Salvia, de la UCA, ¿no? Que viene trabajando en los indicadores de pobreza desde hace mucho tiempo, ¿no? El doctor Salvia dice que no se puede resolver la pobreza estructural solamente con inversiones. Es decir, la única forma de resolver la pobreza estructural que tiene este país es con la dinamización de las pymes, a partir de las pymes. Ese es el gran cambio que estamos esperando. Claro. ¿Usted nota que esta situación se produce desde que cambia la administración, o sea, que asume Mauricio Macri, o es algo que se agravó con esta crisis económica que vivimos en el último año? Entiendo yo que las políticas no están siendo acertadas, o sea, sin desconocer que la carga y la mochila era muy pesada, ¿no es cierto? Desde el inicio uno conoce y viene siguiendo las variables, entendiendo los desvíos, la falta de transparencia y un montón de cuestionamientos de esa mochila, de esa herencia, entre comillas. Las decisiones no han sido acertadas. Quizás hubiese sido necesario conocer con mayor profundidad la realidad, insisto, social, económica y cultural de cada región. Claro. Hay programas que se pueden implementar con mucha facilidad en Capital Federal y ese mismo programa no se puede aplicar en el Chaco, no se lo puede aplicar en Jujuy, porque la realidad es muy diferente. Hace poquito el INDEC dio a conocer algunas cifras, ¿no?, con respecto a la caída del sector en cuanto al nivel de producción. ¿Qué registros tienen ustedes desde la PYME con respecto a esta situación? En Tucumán, ¿cómo cuantifican ustedes esta situación? Bueno, el último indicador que tenemos de Tucumán, de enero del 2019, muestra 9.600 puestos de trabajo formales. ¿Qué significa eso para conocer nuestro Tucumán? En un buen año productivo, yo recuerdo abril del 2008, teníamos 18.500 puestos de trabajo. O sea que se redujo a la mitad. Exacto, al 50%. Exacto. Y es un indicador de la caída de actividad del sector, es un indicador muy claro, la mano de obra. ¿Y ustedes trabajan, las empresas que están agrupadas en su cámara, trabajan puntualmente con contratos con el Estado? En la Confederación de Pymes Constructoras se aglutinan cámaras de distintas provincias, del NOA, del NEA, de Cuyo, de Patagonia, y está la provincia de Buenos Aires como si sería una única región desde el punto de vista estatutario. Y dentro de esas cámaras hay empresas constructoras de obras públicas y obras privadas. Bien. El gobierno de la provincia en algún momento había dicho, o por lo menos había sido un compromiso, de que se iban a impulsar algunas viviendas sociales justamente y reactivar en la medida de lo posible la construcción de algunas escuelas. De hecho, habían estado en crisis y había situaciones de denuncias también por parte de algunos de los trabajadores nucleados en Huocra. Me acuerdo, esto fue el año pasado, fin de año. ¿Hubo alguna modificación, algún cambio, alguna mejora con respecto a esto? ¿Se pudo avanzar en eso? Se están lanzando programas con una exagerada lentitud. O sea, están apareciendo programas, están saliendo de a 100 viviendas, pero con una lentitud que no se condice con la demanda de trabajo ni con la demanda laboral. Eso pasa porque no están los fondos, porque no está el dinero para hacerlo. ¿A qué atribuye usted esta lentitud? La verdad que conocer cuál es el origen del problema es complicado, porque la verdad que la forma en la que se aplican los recursos no es tan fácil de conocer. Lo real es que el lanzamiento de nuevos programas es muy lento. Entonces, por supuesto, todos los tucumanos anhelamos que la salida sea con otra velocidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué notan ustedes con respecto a la actividad de la construcción en lo privado? También hay una retracción importante, que tiene que ver básicamente con dos factores. Las tasas de interés, o sea, pensar en financiar emprendimientos hoy con tasas de interés del 70% o más es prácticamente inviable, ¿no es cierto? Y el otro aspecto es que el ciudadano, el mercado de compra, tiene su capacidad crediticia afectada. Y tiene una enorme incertidumbre respecto a los créditos UVA, cuál va a ser el comportamiento a futuro. Hay gente que confió en eso y que hoy las tasas le están llevando adelante su cuota. Entonces es un problema muy delicado. Lógicamente eso retrae también la actividad privada. ¿A cuánto está hoy el metro cuadrado, por ejemplo, construido?
Hablar de metro cuadrado... O cómo podemos dimensionar, digo, el valor o lo que Sí, sale sí, hoy construir en entiendo Argentina. la pregunta. El metro cuadrado depende fundamentalmente del nivel de terminación, Claro, ¿no es claro. cierto?, de la De- vivienda. de Pero hablando del precio. mercado privado, para tener una idea de lo que pasó en este tiempo, departamentos que se comercializaban en Tucumán en algún momento con buen nivel de terminación a $1.500 el metro cuadrado, hoy, frente a la caída de la demanda, están cayendo realmente de manera notable en términos de dólar, ¿no es cierto?, llegando a valores de $1.100. Sí. Entonces, ahí se puede ver claramente, estamos hablando de departamentos con una buena calidad de terminación, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy difícil poner un precio, pero sí vale la pena tener esta referencia Claro. para ver cuál es la caída en dólares del precio de metro cuadrado. Y por último le quería hacer una consulta con respecto, porque usted integra la comisión en la cual se está trabajando en la refacción, remodelación, puesta en valor del Templo de San Francisco, ¿no? Queríamos saber si cómo avanza este trabajo, si hay novedades con respecto a eso, qué se puede hacer con este templo, bueno, tan querido por los tucumanos y que estaba bastante maltratado. Bueno, le agradezco mucho la pregunta, porque sé que hay una preocupación respecto a este tema. Las novedades son positivas. ¿En qué sentido? Hay un grupo de ciudadanos que de manera espontánea se ha reunido tratando de trabajar para mejorar y para poner en valor el patrimonio cultural de la provincia. En algún momento la senadora Silvia Elías de Pérez impulsó ese trabajo y gestionó en la Nación una partida de 5 millones de pesos, particularmente para el templo, pero la preocupación va más allá, estamos hablando del patrimonio cultural. Sí. Después, la Federación Económica de Tucumán tomó contacto a través de su presidente con el gobernador, que también se comprometió, y lo propio hizo el intendente. Entonces, Nación, provincia, municipio, están sintonizados. Todos ofrecieron generosamente una colaboración. Algo que no pasa habitualmente, Es ¿no? muy buena esa sintonía, es decir, se ha logrado eso que es el punto de partida. En ese punto de partida, esa comisión, que tiene aproximadamente 20 miembros de distintas organizaciones y universidades de la provincia, formó una mesa ejecutiva. Sí. ¿Qué se está haciendo en un mes de trabajo en esa mesa ejecutiva? Básicamente, recopilar los antecedentes. Claro. Y conociendo esos antecedentes, ir definiendo cuáles son las primeras etapas de intervención, para tener claro y así de manera resumida. Sí. Hay problemas en el templo con los desagües pluviales, con los desagües cloacales. Es decir, no se puede empezar a curar una estructura o a trabajar en los frescos Claro, si hay problemas de asentamiento. Claro, sí. Entonces, se va a trabajar en la parte de los desagües para sanearlos. Se va a monitorear cómo evolucionan las fisuras, se están por colocar unas galgas extensométricas en la fisura y en las grietas para monitorear si el edificio continúa asentándose o si se ha resuelto. En todas las zonas donde hay revoques desprendidos se va a hacer un trabajo muy artesanal, que es el martelinado de eso, procurando que se desprenda lo que está suelto para consolidarlo. En la fachada, que nos preocupaba mucho la fachada sobre San Martín, porque hay desprendimientos de cornisas y de algunos aleros, hemos pedido a la municipalidad que por favor ponga una cerca hasta tanto se genere la intervención, y lo hicieron de manera inmediata. Valoramos estas cosas porque las respuestas están siendo inmediatas y hay mucho trabajo de gabinete que no se ve. No se ve. ¿El dinero está o no está? Porque usted está haciendo este plan para avanzar con las obras, pero ¿los fondos están garantizados o solamente hay promesas y bueno, sí, la Nación va a colaborar, la provincia va a colaborar, la Intendente va a colaborar? Hoy hay una cuenta habilitada que no tiene recursos, pero el trabajo es de largo plazo. Entonces, nuestra tarea es tener claro qué se necesita. Bien. Porque no se puede salir a pedir recursos sin de manera... Sin saber qué va a hacer. Exactamente. Hace falta tener con mucha precisión cuánto es lo que va a demandar la intervención del convento y de los claustros. Sí. Es decir, del templo, ¿no es cierto? Perdón, del templo y de los claustros, para pedir con responsabilidad. Es decir, cuando se asigne una partida, se va a asignar específicamente para ejecutar. O sea que ustedes ya pasaron todo este relevamiento. ¿A partir de cuándo se puede empezar a trabajar, por ejemplo, en la zona de los
el primer trabajo, el subterráneo que se tiene que hacer? Nosotros entendemos que en muy corto plazo vamos a acometer básicamente dos tareas. El tema de los desagües y el tema de las galgas para medir la evolución de la fisura. Bien. Paralelamente vamos a gestionar los fondos para lo que es la fachada de San Martín, la fachada de 25 de mayo, y algo que es urgente es el sunchado de las columnas de los claustros, que están en una condición muy crítica. Claro. Entonces se va a buscar una solución técnica inmediata para evitar cualquier inconveniente. Pero, a ver, la buena noticia, resumidas cuentas, es que están sintonizados todos los actores, bien, nación, provincia y municipio, en defensa del patrimonio. Eso por lo menos es la manifestación que hemos tenido ante la comisión. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer.